Ya desde hoy algunos empleados de la sede empezaron a regresar a la universidad, ¿no? Pero La- ahora leído que, profe, ahora ah, leído que se llama virtual. para los estudiantes, pero los empleados ya progresivamente empezaron a regresar desde hoy, con un aforo del 20% máximo. Y algunas sedes están ahí en capilla para empezar a hacer alternancia. Bien, comparto entonces la pantalla nuevamente, compartir. Yo tengo la pantalla compartida o no. Seguro está compartiendo. Ah, con razón no me salía la opción de. O sea, nunca la dejé de compartir. Bien, entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar algunos problemas tipo que se resuelven con estrategias dinámicas. Empecemos hablando de el grafo multietapa, que es parecido al problema que resolvíamos con Dijkstra, ¿no? Solamente que este grafo tiene unas características adicionales que permiten resolverlo de forma dinámica, además ajustado pues a unas condiciones. Entonces, voy a irlo leyendo y voy explicando. Un grafo multietapa G, definido por un conjunto de vértices V y de aristas A, es un grafo dirigido en el que se puede hacer una partición del conjunto B de vértices en K conjuntos distintos. K mayor o igual que 2, es decir, al menos dos conjuntos distintos. B sub I, ¿cierto? Con I entre 1 y K, tal que todo arco o toda arista U, B del grafo es tal que U pertenece a B sub I y B pertenece a B sub I más 1 para algún I entre 1 y K. Los conjuntos B sub 1 y B sub K tienen un solo vértice que se llama vértice origen, denotado como O, y vértice destino, denotado como D, respectivamente. Entonces, bueno, para comprender mejor en qué consiste el grafo multietapa, pues miremos esta imagen. Dice que un grafo multietapa es un grafo dirigido, como este, ¿cierto? En el que el conjunto de vértices se puede dividir en dos o más subconjuntos. En este caso está dividido en 5 subconjuntos, B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4 y B sub 5, tal que toda arista que une un par de vértices une un vértice que está en un conjunto, es decir, el vértice de partida está en un conjunto y el vértice de llegada está en el conjunto siguiente. Entonces miremos, por ejemplo, uno se conecta, al vértice 1 se conecta con los vértices 2, 3 y 4, ¿cierto? Y el vértice 1 está en el subconjunto B sub 1 y los vértices 2, 3 y 4 están en el conjunto B sub 2. Los vértices 2, 3 y 4 se conectan con los vértices 5 y 6 o al menos con alguno de los dos, ¿cierto? El vértice 3 solo conecta con el vértice 5 y entonces lo mismo, una arista conecta un vértice que está en B sub 2 con un vértice que está en B sub 3 y así para todos los demás. Y la otra característica se da en términos de que el conjunto inicial, el primer conjunto y el conjunto final tienen un único vértice llamado origen para el caso del vértice en el conjunto 1 y destino para el vértice en el conjunto B sub K. Eso es un grafo multietapa. Ahí todavía no hemos dicho el problema. Ahora sí, el problema es encontrar un camino de costo mínimo que vaya desde el origen hasta el destino. Es decir, yo tengo que encontrar un camino que me permita partir del vértice origen, que es 1, y llegar al vértice destino, que es 10, ¿cierto? Pero de tal manera que el costo sea el menor posible. Pues aquí vemos que hay diferentes alternativas, ¿no? De 1 a 2 y de 2 puedo pasar a 5 o a 6, ¿cierto? De 5 puedo pasar a 7, 8, 9 o de 6 puedo pasar a 8. De 7, de 8, de 9 paso directamente a 10. Y lo mismo pues por los otros lados. Entonces, bueno, este es todavía un caso pequeño
que en principio uno podría ir a vista o a un costo algorítmico muy pequeño, pues poder encontrar la solución óptima. Sin embargo, cuando el problema crece, pues ya no será tan fácil ni tan barato encontrar una solución, y sobre todo no será tan fácil encontrar la solución óptima a menos que utilicemos una estrategia dinámica. Entonces, bueno, yo les decía que es un problema tipo porque hay diferentes problemas en contextos cotidianos, en contextos de la vida real, que dadas sus características, yo los puedo representar como un grafo y particularmente como un grafo multietapa. Entonces, en la medida en que un problema yo lo pueda representar como un grafo multietapa, entonces ahí sí que puedo utilizar la estrategia dinámica general para los grafos multietapa para encontrar una solución óptima en ese grafo multietapa. ¿De acuerdo? Miremos entonces un caso particular donde el problema se ajusta a esa plantilla que corresponde a un grafo multietapa. Dice así, el problema de la diligencia. Un vendedor mítico de los Estados Unidos debe viajar al oeste a través de tierras hostiles, utilizando como medio de transporte una diligencia. ¿Tienen claro ustedes qué es una diligencia, muchachos? Un mandado que le dice a la mamá a uno que le haga. Un mandado, ok. ¿Qué más dijeron por ahí? No, sabes. Ok, una diligencia es un carruaje tirado por caballos. Eso es una diligencia. Entonces, este vendedor tiene que viajar hacia tierras, a través de tierras hostiles, a través de un carruaje tirado por caballos, es decir, una diligencia. Aun cuando su punto de partida y destino son fijos, entonces ahí tiene la primera característica de un grafo multietapa, hay un único origen y un único vértice destino, tiene un número considerable de opciones para elegir, es decir, tiene diferentes caminos. El vendedor ofrece seguros de vida a los pasajeros. El vendedor necesita determinar cuál será la ruta más segura para disminuir sus costos de póliza de seguros. Todos los territorios y costos de póliza se observan en la siguiente figura. Entonces, entonces tengo un origen, el vendedor sale desde este origen y debe llegar a este destino. Para ir de ese origen a este destino hay diferentes alternativas, ¿cierto? Pero a través de cada camino entre una población y otra, pues tiene que pagar un costo asociado con la póliza de seguro que debe comprar. La idea es encontrar un camino que le permita llegar desde el origen hasta el destino, teniendo que invertir la menor cantidad posible en los seguros durante el recorrido, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, entonces lo que tenemos es un problema de optimización, ¿cierto? Lo que tengo que optimizar es el costo de las pólizas de seguro. Ahora bien, este es un grafo multietapa. ¿Por qué? Porque tengo un origen y un destino, ¿cierto? Que los puedo clasificar como en dos conjuntos aparte, pero además miren por aquí que, digamos, esto es B sub 1, aquí tengo un B sub 2, ¿cierto? Que incluye todos estos vértices que se conectan desde el vértice 1. Tengo un conjunto B sub 3 que tengo en el que están todos estos vértices que se conectan desde los vértices que están en el conjunto B sub 2. Tengo un conjunto B sub 4 con estos vértices que se conectan desde los vértices que están en B sub 3 y tengo este conjunto que es B sub 5, pues que es el único destino, es decir, este grafo tiene las características de un grafo multietapa. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Hola. Sí, profe, procesando aquí. ¿Profe, ¿puede repetir, por favor? ¿Qué repito? Desde el comienzo del semestre, como decía el meme. No, profe, el problema es en la diligencia, es que no entendí bien el grafo. Ok, el problema es el siguiente. Un vendedor tiene que ir desde una ciudad, lo voy a poner mejor aquí el grafo. Un vendedor tiene que ir desde una ciudad, que es esta que llamamos O, hasta otra ciudad, que es esta que llamamos D, que es el destino. ¿De acuerdo? Para ir
desde esta ciudad a esta ciudad, hay diferentes caminos que son los que se representan en el grafo pasando por estas otras ciudades. ¿De acuerdo? Y por cada trayecto que él haga en el camino, tiene que pagar una cierta cantidad por unos seguros. ¿Vale? Pueden cerrar el micrófono que está abierto, porfa, que me está generando ruido. Señor, por allá se está quebrando la vajilla. Ok. Ya, profe. Listo. Vaya, Me están quedando en la cabeza. salve la vajilla porque no ven que come. Bien. Entonces les decía que para ir del origen al destino, pues hay diferentes caminos pasando por ciudades, ¿cierto? Pero además, por cada tramo en ese camino en el camino que él siga, tiene que pagar una cierta cantidad de dinero por un seguro, por unos seguros. La idea es encontrar cuál es el camino que debería seguir de tal manera que la suma del costo de los seguros sea el menor posible. ¿De acuerdo? Ese es el problema. ¿Vamos bien ahí? Sí, profe. Muy bien. Ahora, se ajusta a la característica del grafo multietapa porque tenemos un origen y un destino, ¿cierto? Que los pongo en los subconjuntos B sub 1 y B sub 5, pero además las ciudades intermedias se pueden separar en unos subconjuntos intermedios, B sub 2, B sub 3 y B sub 4, tal que cada arista que llega a esos vértices viene de un vértice de la etapa o del subconjunto inmediatamente anterior. Las aristas que llegan a los vértices que están en B sub 2 llegan del vértice que está en B sub 1. Las aristas que llegan al vértice de B sub 3 vienen de los vértices que están en el conjunto B sub 2. Las aristas que llegan a los vértices B sub 4 vienen de vértices que están en el conjunto B sub 3 y las aristas que llegan al conjunto B sub 5 vienen de vértices que están en el conjunto B sub 4. Por lo tanto, es un grafo multietapa. ¿De acuerdo? Nosotros en la presentación del tema de estrategia dinámica, decíamos que además de ser un problema de optimización, tenía la característica de que la solución tenía asociado un valor. Pues bien, el valor para este caso en particular que tiene asociada la solución es el valor que el vendedor debería pagar por los seguros que debe adquirir para hacer su camino, su recorrido. Entonces, bueno, a partir de esos subconjuntos que nosotros definimos, ¿cierto? Para el primer subconjunto B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4 y B sub 5, pues genera una serie de etapas, ¿cierto? Aquí hay una etapa 1, una etapa 2, una etapa 3 y una etapa 4. Casi que esas etapas son subconjuntos de las aristas que conectan vértices de un subconjunto a otro, ¿no? La etapa 1 son estos caminos inmediatos, la etapa 2 son estos caminos inmediatos, la etapa 3 son estos caminos inmediatos y la etapa 4 son estos caminos inmediatos. Bien, lo que tenemos que hacer es tratar de encontrar una solución óptima global y recuerden que dinámica busca la solución óptima global a partir de la solución óptima de los subproblemas y esos subproblemas están asociados con las etapas. Es decir, que una solución óptima para llegar al vértice 10 pues viene de la solución óptima para haber llegado a los vértices de la etapa o del subconjunto anterior, ¿no? Los vértices de la etapa anterior. Y una solución óptima de estas se fundamenta en la solución óptima de acá y las de acá en las de acá y así sucesivamente. ¿Ok? Por eso decimos que se parte de una pequeña porción del problema, es decir, partimos de una etapa y se encuentra la solución óptima para ese problema más pequeño. Y se va agrandando el problema, es decir, se va ampliando el espectro del problema hasta que se vaya hallando la solución óptima, se vaya construyendo la solución óptima a partir de la anterior y cuando hayamos abarcado todas las etapas, pues habremos resuelto completamente el problema original. Para solucionarlo, entonces hay que tener en cuenta este conjunto de variables, que era otra cosa que yo les mencionaba a ustedes por ahí en la presentación, y es que además de las etapas,
pues en cada etapa hay que tener unas variables de decisión, digamos unas variables que me van a servir para evaluar que la solución que estoy calculando pues conduce a la solución óptima. Entonces, N me indica la etapa o el subproblema que estamos resolviendo. En este caso, etapa o subproblema es la misma cosa, ¿no? N indica la etapa. Recordemos que las etapas son 4. Este problema y este problema. Es decir, una etapa es avanzar desde el vértice que está aquí a los vértices que están acá. La segunda etapa es avanzar de estos vértices a estos vértices. La tercera es avanzar de estos vértices a estos vértices. Y la cuarta es avanzar de estos vértices hasta llegar al destino, en todos los casos buscando la solución óptima. Entonces, N indica la etapa o el subproblema que estamos resolviendo. X sub N es la variable de decisión como tal, es decir, es el estado inmediato en la etapa N. Eso del estado inmediato, pues básicamente lo que me indica es desde qué vértice debo llegar, ¿cierto? Para tener la mejor solución. S es el estado actual y C es el costo para avanzar desde el estado actual hasta un estado siguiente, ¿vale? F de N es el costo total acumulado. Finalmente, lo que yo quiero buscar es que el costo total sea el menor posible. Por eso, con F voy a ir calculando el costo de la mejor política global, es decir, el mejor costo total para ir desde el origen hasta el destino. Bien. Entonces, bueno, para que aterricemos eso un poquito más, miremos cómo lo vamos a abordar. Nosotros, en lugar de abordar el problema hacia adelante, es decir, partiendo de la etapa 1 hacia la etapa 4, nos vamos a ir en reversa. Es decir, bueno, me voy a ubicar en la etapa 4, ¿cierto? Y voy a empezar a construir el camino hacia atrás hasta llegar al origen. Miremos que X sub N decía que es la variable de decisión, es el estado inmediato en la etapa N. Entonces, como vamos a partir de la etapa 4, de atrás hacia adelante, entonces mi variable de decisión es X sub 4, ¿cierto? Es el estado inmediato, finalmente es el estado al que tengo que llegar. Entonces, las tablas que vamos a construir son las siguientes. Creo una tabla que me va a indicar desde qué estado puedo llegar, es decir, desde qué estado puedo venir, ¿cierto? ¿Cuál va a ser, esta primera tabla es un poco más pequeña, cuál es el costo, digamos, total acumulado hasta ahí, ¿cierto? Y a qué vértice puedo llegar. Entonces, en la etapa 4, yo parto desde los vértices 8 y 9, esos son mis estados actuales, parto desde los vértices 8 y 9, y en cualquier caso voy a llegar al vértice 10, porque no tengo otra alternativa, ¿ok? Es el vértice destino, por eso esa tabla es más pequeña. Puedo pasar o puedo estar en los vértices 8 y 9, pero en cualquier caso llego al vértice 10, ¿de acuerdo? Ahora bien, para ir del vértice 8 al vértice 10, ahí hay una única posibilidad y es hacerlo con un costo de 3, que es este 3. ¿De acuerdo? Y para ir del vértice 9 al vértice 10, pues tengo una única posibilidad que es a través de esta arista con un costo de 4. ¿De acuerdo? Ese es el punto de partida de la estructura, digamos, del cálculo de la solución. No hay que calcular mayor cosa, sino simplemente lo tomo del grafo. ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Profe, ¿no sería como Distrac o qué lo haría diferente? No es como Dijkstra porque, primero, Dijkstra calcula el problema, el camino más corto desde un vértice cualquiera a todos los demás vértices del grafo. En este caso estoy encontrando un único camino que es el camino más corto desde un vértice origen y un vértice destino. Por eso definíamos lo que es un grafo multietapa. De alguna manera esto puede ser casi que como un casito de Dijkstra, digamos, como una partecita de Dijkstra, pero no es exactamente Dijkstra, porque Dijkstra funciona sobre cualquier grafo que no necesariamente sea multietapa, ¿cierto? Dijkstra funciona sobre grafos pesados que no necesariamente son grafos dirigidos, ¿cierto?
Mentira, eso sí lo dije mal. Dijkstra sí funciona sobre grafos dirigidos, pero no necesariamente es un grafo multietapa. Y el punto de partida de Dijkstra puede ser cualquier vértice. Aquí el punto de partida es un único vértice que es un vértice en el que todos sus grados son, digamos, todas sus aristas son aristas de salida. Y el punto de llegada es un vértice en el que todos sus aristas incidentes son aristas de llegada. Es decir, donde solo tiene grado de salida y aquí donde solo tiene grado de entrada. Esa sería la diferencia. Muy bien. Ve, profe, una pregunta. Señor. Entonces, en el grafo multietapa siempre se inicia ¿no es? O sea, finalizando hacia el inicio. La etapa Sí, 4 hasta la... de atrás hacia adelante. Ah, listo. Muy bien. Entonces, bueno, en la primera tabla les decía no hay mucho que calcular porque pues solo tengo un vértice para llegar, porque es una característica del grafo multietapa. Hay un único vértice de llegada y determino para ese vértice de llegada desde qué vértices puedo llegar directamente y a qué costo. Entonces, a 10 puedo llegar desde 8 con un costo de 3, a 10 puedo llegar desde 9 con un costo de 4. Para las etapas hacia atrás, entonces sí hay que hacer un análisis, ¿cierto? Digamos, es donde empiezo realmente a construir la mejor solución. Entonces me devuelvo ahora a la etapa 3, ¿vale? Entonces, la etapa 3 están como vértices de llegada, son los vértices 8 y 9, ¿cierto? Pero que eso es lo que voy a definir, pues, a dónde tengo que llegar. Pero para llegar a esos vértices de la etapa 3, los vértices de salida, es decir, el estado actual, serían los vértices 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. ¿Ok? Desde 5, 6 y 7 yo puedo avanzar a los vértices 8 y 9, que serían los vértices de llegada, ¿cierto? De 5 yo puedo ir a 8 a 9, desde 6 yo puedo ir a 8 a 9 y desde 7 yo puedo ir a 8 y a 9, o a 9. ¿A qué costo? Entonces, aquí empezamos a evaluar. Si yo estoy en el vértice 5 y avanzo al vértice 8, eso tiene un costo inmediato que es un costo de 1, ¿cierto? Pero si ese es el camino, digamos, de la solución, el costo de ahí hasta el vértice de llegada es 1 más el costo que me implica llegar de 8 hasta 10, ¿cierto? Ir de 8 hasta 10 es 3. Entonces, si estoy en 5, para avanzar de 5 hasta el destino, eso me implica un costo de 1, que es el de la arista que me conecta inmediatamente con 8, más 3, que es el costo de ir desde 8 hasta 10, es decir, un costo total de 4. Si estoy en 5 y en lugar de avanzar a 8, avanzar a 9, avanzar de 8 a 9 tiene un costo de 4, ¿cierto? Que es el de esta arista, más el costo para ir desde 9 hasta 10. Y el costo para ir desde 9 hasta 10, lo miro en la tabla anterior, es 4, es decir, 4 más 4, 8. Miren que ahí se empieza a ver claramente lo que yo les decía, que cuando se presentan los subproblemas no tengo que volverlos a calcular, sino que evalúo o reviso la tabla, ¿no? Es decir, yo por aquí calculé cuánto me costaba llegar de 8 a 10, cuánto me costaba llegar de 9 a 10. Pero por acá necesito otra vez calcular cuánto me cuesta llegar de 8 a 10 o de 9 a 10, pues no lo vuelvo a calcular, sino que reviso en la tabla y lo traigo. Entonces, si el camino desde el origen hacia adelante me llega a ubicar en el vértice 5, ¿cuál es la mejor decisión que yo puedo tomar? ¿Avanzar de 5 a 8 o de 5 a 9? Pues para responder eso, pues yo miro cuál es el menor costo de ahí hasta el final. El menor costo de ahí hasta el final lo logro si de 5 avanzo a 8, ¿cierto? Porque de 5 a 8 le voy a sumar 4 al costo total del camino, mientras que si avanzara a 9 le estaría sumando 8 al costo total del camino. ¿De acuerdo? Entonces, si el camino me trae al vértice 5, de 5 yo tengo que avanzar a 8, ¿cierto? Y eso le sumará al costo total
4. ¿Vale? ¿Sí es claro lo que dije ahí? Es decir, estoy suponiendo que cuando ya tenga el camino, si el camino me dice que tengo que pasar por 5, pues estando ubicado en 5, la mejor opción para llegar hasta el final es avanzar hacia 8, porque eso es lo que le suma menos al costo total del camino que si avanzara 9, ¿cierto? Si avanzo por 8 le sumo 4 al costo total del camino, mientras que si avanzo por 9 le sumo 8, el doble. Entonces, si el camino de solución me trae hasta el vértice 5, de 5 yo tengo que avanzar al vértice 8, sumándole 4 al costo total. ¿Es claro lo que he dicho hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Profe, una pregunta. Señor. Para poder que usted hacer esa tablita, entonces, cada nodo de la etapa 2, en el sentido de 5, 6 y 7, debe estar obligatoriamente unido tanto a 8 como a 9 para poder Pues- hacer ello. Pues mira que en teoría sí, digamos la definición del grafo multietapa dice que sí, pero en la práctica no es tan necesario. Digamos que 6 no estuviera unido a 9, ¿cierto? Entonces, si 6 no está unido a 9, pues aquí se llenaría con un nulo y entonces no habría nada que comparar y entonces la única opción que tengo es esta y esa es la que pongo como mejor opción. Ok, profe. Con eso solucionaríamos. Entonces, bueno, ese mismo análisis que hicimos aquí, lo hago es ahora con 6. Entonces, ¿qué pasa si la solución, el camino solución no me trae a 5, sino que me trae a 6? Es decir, si en el camino estoy parado en 6, ¿qué es lo mejor que puede ocurrir? Entonces yo miro, de 6 puedo avanzar a 8 o de 6 puedo avanzar a 9. Si de 6 avanzo a 8, eso me cuesta 6, que es el valor de esta arista, ¿cierto? Más el costo total para ir de 8 hasta 10, que es 3. 6 y 3, pues 9. Pero si desde 6 avanzo a 9, eso tiene un costo de 3 de esta arista, más el costo total para ir de 9 hasta 10 es 4. 3 y 4, 7. De tal manera que si estoy parado en 6, ¿cuál es la mejor decisión que puedo tomar? ¿Avanzar de 6 a dónde? Hacia 9. Avanzar de 6 a 9, porque eso me suma al costo total del camino un valor de 7, que es menor que 9, que es la otra opción que tengo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, para el otro caso, para completar esa etapa 3. Y es, bueno, ¿qué pasa si el camino no me trajo ni a 5 ni a 6, sino que el camino me trajo a 7? Entonces vuelve y juega. De 7 yo puedo avanzar a 8 con un costo de 3, más 3, que es el costo de ir de 8 hasta 10, 6. O de 7 yo puedo avanzar a 9 con un costo de 3, más el costo total para ir de 9 hasta 10, que es 4. 3 más 4, 7. Es decir, que si el camino me trae al nodo 7 o al vértice 7, pues la mejor decisión que yo puedo tomar es avanzar de ahí hasta 8 y eso le suma 6 al costo total, ¿cierto? Es lo más barato. Bien, ya terminé la etapa 3, me devuelvo a la etapa 2. Es decir, a la etapa 2 está definida por unos vértices de salida que definen los estados, que son los vértices 2, 3 y 4, y de 2, 3 y 4 yo puedo llegar a 5, 6 o 7. Eso me sirve para construir la siguiente tabla. Entonces, puedo partir desde los vértices 2, 3 y 4 para llegar a los vértices 5, 6 o 7. Entonces, vuelve y juega. Si estoy parado en el vértice 2, ¿cierto? Yo puedo avanzar al vértice 5 con un costo, me vuelvo porque ahí no se ve el costo. De 2 hasta 5, ahí tampoco se ve el costo. Epa, me fue. De 2 hasta 5 tiene un costo de 4. Ay, miércoles, ¿cuál es ese valor? 7. ¿Si es ese mismo grafo? Sí, ¿cierto? Sí. De 2 hasta 5. Sí, profe, creo que ese es cierto. Lo voy a escribir aquí para que cuando ustedes estén repasando no se les pierda. 7. De 2 hasta 5 puedo avanzar con un costo de 7 más el costo total para ir desde 5 hasta el final, que lo tengo en la tabla anterior. Desde 5 hasta el final, el mejor costo era 4. Entonces, 7 más 4, 11. Ahora bien, desde 2 puedo avanzar hasta 6 con un costo de 4
más el costo total para ir desde 6 hasta 10. El costo total para ir desde, el mejor costo para ir desde 6 hasta 10 es 7. Entonces, 4 y 7, 11 también. O desde 2 puedo avanzar a 7 con un costo de 6, ¿cierto? Más el costo total para ir desde 7 hasta 10. El costo total para ir desde 7 hasta 10, el mejor costo es 6, ¿cierto? Entonces, 6 más 6, 12. De tal manera que ya puedo tomar una decisión. Si yo estoy en el vértice 2, la mejor alternativa, o bueno, la peor alternativa sería ir al vértice 7 porque es lo que más le suma al costo total. La mejor alternativa es avanzar a 5 o avanzar a 6. Cualquiera de las dos me da igual. Si estoy en 2, me da igual avanzar a 5 o avanzar a 6, porque por cualquiera de esos dos lados, hasta el final, el mejor costo es el mismo, ¿cierto? Es 11. Entonces yo digo, bueno, el mejor costo desde 2 hasta el final será 11. Y ese 11 lo voy a obtener si desde 2 avanzo o bien a 5 o bien a 6, ¿vale? Y el mismo análisis lo hago con los otros vértices de esa etapa. Entonces, si estoy en 3 yo puedo avanzar a 5 con un costo de 3, más el costo total para ir desde 5 hasta 10, que ya vimos que era 4, ¿no? Que está en la etapa la anterior, 3 y 4, 7. Si estoy en 3, puedo avanzar a 6 con un costo de 2, más el costo total para ir desde 6 hasta 10, que ya vimos que era 7, 2 y 7, 9. Y si estoy en 3, puedo avanzar a 7 con un costo de 4, más el costo total para ir desde 7 hasta 10, que ya vimos que era 6, ¿no? 6 y 4, 10. Entonces tomo una decisión. Si estoy ubicado en el nodo 3, ¿qué es lo mejor que debo hacer para avanzar? Si estoy en el nodo 3, pues entre 7, 9 y 10, el mejor costo, que es el menor costo, es 7, y ese 7 lo obtengo si desde 3 avanzo al vértice 5. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, Muy profe. bien. Y hacemos el mismo análisis para el vértice 4. Entonces, si estoy en el vértice 4, de 4 yo puedo avanzar a 5 con un costo de 4, más el costo de 5 hasta 10, que es 4. Miren que estos coinciden aquí, estos 4. 4 y 4, 8. Pero si estoy en 4, yo puedo avanzar a 6 con un costo de 1, más el costo total de ir desde 6 hasta 10, ¿cierto? Entonces, 1 más 7, que es el costo de 6 hasta 10, da 8. Y si estoy en 4, puedo avanzar hasta 7 con un costo de 5, más el mejor costo para avanzar desde 7 hasta 10, que es 6. 5 y 6, 11. Bueno, aquí también tengo empate, es decir, el mejor costo entre 8, 8 y 11, pues es 8, ¿cierto? Y ese 8 lo obtengo si estando en 4 avanzo o bien a 5 o bien a 6. Listo, me devuelvo una etapa y llego ya a la primera etapa. Entonces, la primera etapa tiene un único vértice, un único estado, que es el vértice origen 1. Y desde 1 yo puedo llegar a 2, 3 o 4. Para ir desde 1 hasta 2, si desde 1 avanzo hasta 2, eso tiene un costo de 2, más el mejor costo para ir desde 2 hasta 10, 2. El mejor costo para ir desde 2 hasta 10 es 11. 2 y 11, 13. Pero si estoy en 1 y avanzo a 3, el costo es 4, más el mejor costo para ir desde 3 hasta 10. El mejor costo para ir desde 3 hasta 10 es 7. Es 4 y 7, 11. Si estoy en 1, puedo avanzar también a 4, con un costo de 3, más el mejor costo para ir de 4 hasta el final. El mejor costo para ir desde 4 hasta el final es 8. Entonces, 3 más 8, 11. Tomo una decisión, nuevamente hay empate, es decir que entre 13, 11 y 11, el mejor costo para ir desde 1 hasta 10 es 11, ya encontré la longitud o el peso del camino más corto, 11, y ese 11 lo puedo obtener si desde 1 avanzo a 3 o a 4, ¿vale? Entonces,
ya abarcamos todas las etapas. Ya sé que la longitud o el peso, como lo quieran llamar, del camino más corto, desde 1 hasta 10 es 11. Ese es el mejor camino, el mejor costo de un camino. Ahora, ¿cuál es ese camino? Ahora sí lo puedo construir de adelante hacia atrás. Es decir, el mejor camino será, la solución será, pues el vértice de partida es 1, ¿cierto? De 1 yo puedo avanzar a 3 o a 4. Miren que esta variable de decisión es la que me dice cuál es el siguiente vértice que debo visitar. De 1 voy a 3 o de 1 voy a 4. Ya por aquí tengo por lo menos 2 soluciones óptimas. Si estoy en 3, de 3 debo avanzar a 5. De 3, la mejor opción es avanzar a 5. Pero si estoy en 4, la mejor opción es avanzar a 5 o a 6, da lo mismo. Entonces, avanzar a 5 o de 4 avanzar a 6. Ya llevo 3 soluciones óptimas. Me devuelvo a la etapa anterior. Si estoy en 5, la mejor alternativa es avanzar a 8. Si estoy en 5, la mejor alternativa es avanzar a 8. Pero si estoy en 6, la mejor alternativa es avanzar a 9. Ahora bien, pues ya sabemos que 8 y 9 conectan directamente con el destino. De 8 ya no me queda otra sino avanzar a 10. Y de 9 no me queda otra sino avanzar a 10. Y ahí tengo la solución. Tengo 3 caminos cuya suma de sus pesos pues da la menor posible, que es la óptima. Si ustedes verifican en el grafo, pues 1, 3, 5, digamos, de 1, me perdió el puntero, allá. De 1 a 3, 4. A 5, 4 y 3, 7. A 8, 8 y 3, 11. O de 1 a 4, de 1 a 4, 3. A 5, 4, 7. A 8, 8. A 10 son 3, suman 11. O de 1 a 4 es 3. De 4 a 6 es 1, 4. De 6 a 9, 3, 7. Y de 9 a 10, 4, 11. Todos estos caminos dan 11 y no van a encontrar ningún otro camino cuyo peso sea menor o cuya suma de los pesos sea menor. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Ya colocó una tablita esa en el parcial, bro. Ah, no sabemos, tenemos que esperar hasta el día del parcial. Profe, Señor. ¿eso cómo sería si pasa a un pseudocódigo? Eso tienen que trabajar con las matrices de adyacencia del grafo, definir en esa matriz de adyacencia, bueno, si está expresado cuál es el origen y el destino es más fácil, y si no está expresado el origen y el destino, se pueden encontrar por los grados de entrada y de salida. El vértice de salida es el vértice, perdón, el vértice de origen es aquel que tiene como grado de entrada 0 y el vértice destino es aquel que tiene como grado de salida 0. Y entonces a partir de la matriz de adyacencia puede ser, pues empieza a definir las etapas recursivamente. Es decir, recursivamente se va devolviendo, va descomponiendo el problema. Ese problema como es un problema tipo, ustedes pueden buscar, eso está implementado en cualquier cantidad de partes, pues si lo quieren ver. Pero es más o menos eso, digamos, a partir de las matrices se hace el análisis de las etapas. Bueno, pues la solución del problema está aquí, que es la misma que les acabo de demostrar, ¿de acuerdo? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, habiendo dicho eso, pues resuelvan ustedes este ejercicio, este grafo multietapa.
Y encontrar el camino de costo mínimo entre los vértices O y D en el siguiente grafo. Ustedes me dicen que quieren que les proyecte primero, o si copian el grafo y les pongo el ejemplo anterior. Como quieran, quiero. Pantallazo y listo, profe. Es de un Y pantallazo. y lo devuelven el cuadro, por favor. Pero el Sí, pantallazo pantallazo. ¿pero lo van a tomar ustedes? ¿O lo tomo yo? Ok. Sí, nosotros ya le tomamos pantallazo desde el computador. Ah, ok. Entonces ya me devuelvo. Profe, ¿el punto es la parcial o no? Que la resuelva. Señor, ¿El punto es la parcial o no? Que la resuelva. no porque esto no es el éxito que da puntos por todo ni a bebillas. Acuérdense que yo estoy bravo con ustedes hoy. No haya estar para el parcial, profe. Menos mal que para el parcial todavía falta, de aquí a allá se me puede haber pasado el enojo. Profe, le vamos a comprar el guante de Thanos para que eliminen la mitad del ¿Verdad, grupo profe? penal. Para que ¿Cuándo es eliminen. el parcial? ¿Cómo? ¿Cuándo es el parcial, profe? Ya hablando de eso que ya se avecina. Dentro de 20 días. Dentro de 8 días cerramos lo de programación, lo de optimización. Dentro de 15 días vemos ordenamiento en tiempo lineal. Y ya dentro de 20 días es el segundo parcial. O sea que el 24, más o menos, creo que es. Hoy estamos aquí, hoy es 1, ¿no? Oye, bueno, sí, 8, entre 15, el 22. el tercer martes, creo, o el cuarto. No El recuerdo. cuarto martes, el 22 de septiembre. Ah, bueno, queda tiempo para estudiar entonces. 1, hoy es 1, sí. 1, 8, 15, 22.
Cuando tengan solución me dicen que está compartiendo Juan Pablo por ahí. La implementación. No, eso es como una screenshot. Ah, ya. Pensé que era que ya había conseguido la implementación del algoritmo. ¿Qué hora es? Ah, todavía está temprano. Profe, ¿puede ver la novela media horita mientras hacemos esto? ¿Cuál novela, hombre? Pau está en Netflix. Los martes, como no me la puedo ver, la busco en Netflix y me veo el capítulo en Netflix. Mentiras. No vayan a creer que es verdad, ¿no? Rote el usuario y la contraseña, profe. No, me temo que no. Entre tantas mentiras sale una verdad. Por ahí dicen, sí. ¿Qué pasó con Paula que no ha vuelto a hablar? ¿Se desconectó? No la veo como en la lista. No, profe, aquí estoy, aquí estoy. Ah, sí, sí, sí. Nelson. ¿Vive? Sí, profe, aquí estoy. Ah, bueno. Es que el internet está fallando, profe. A usted cuando no le llueve en Zarzal le falla el internet, ¿no? Por la tarde le llueve y por la noche le falla el internet. No, es que literal no ha parado de llover. No, aquí ya escampó. Lástima, quería acostarme a dormir con lluvia. No, aquí todavía sigue lloviendo. Toda la tarde tuve internet malo, se me fue, volvió, pero estaba lentísimo. Profe, pero tranquilo, al parecer va a llover toda la noche. No, pero aquí en Cali, bueno, por acá por mi casa no veo. Ojalá llueva, ojalá haga harto frío. Creo, profe, que en el parcial van a llover lágrimas de dolor ahí. No, no necesariamente, pues ustedes se preparan. Lágrimas de valor donde me vuelvan a hacer fraude. Pero como espero que hayan aprendido la lección. Brandon, ¿está? Brandon. Sí, profe, aquí estoy. Okay. Ay, será un sondeo por acá. Cristian Camilo. Sí, profe, acá ando haciendo el grafo, el multigrafo. Ok. Sebastián Aguirre. Sebastián Aguirre. Ok. Manuel. Profe. Sebastián Bueno, vaya. Barona. Sí, bro, acá estoy. Daniel Barrera. Aquí, profe. Cristian Felipe, ya le pregunté, ya lo llamé, no me acuerdo. Cristian Felipe. Aquí estoy. Ok, y Juan Pablo. Bueno, de los dos, sí, profe. Bueno, ahí Que no, ¿Cuál de que los no he dos? llamado, no he llamado a ninguno de los dos. Millán, bueno, Millán. por aquí estoy yo, sí, me ya.
Y yo soy Mera. Y juntos somos mentiras, ¿no? ¿Y juntos son qué? No, mira que ustedes son los tales. Uy, no, profe, no, no. No, los del mismo nombre, los del mismo Ah, nombre, yo profe, pensé que eran tranquilo. el dúo dinámico de los aquellos que estaba mencionando. No, profe, ya pasamos bases de datos y todo. Ah, pero es que como el caso se repitió en FADA. Pero esto es otro grupo, profe. En este grupo, es que estoy hablando de este grupo, no estoy hablando de otro grupo, estoy hablando de este grupo. El del otro grupo ni lo he calificado. Bueno, cuando tengan solución me avisan, muchachos. Señor, te escuché entrecortado. Ya podemos después. Pero el mío todavía no. Sí, si todos están de acuerdo. ¿O quieren que esperemos un poquito más mientras terminan? ¿Qué cosa, profe? Que Cristian está preguntando que si puede hacer pública la solución, o eso fue lo que entendí. Sí, sí, pues lo que a mí me dio. ¿Cómo, Nelson? No, que sí, que la compartan, que es la hora de brillar de Cristian. Dale. B19, perdón. Ah, yo no me asusté. 19 la longitud del camino más corto. ¿Y cuál es el camino? 1, 2, 6, 8 y 10. 1, 2, 6, 8, 10. Ok, ¿todos están de acuerdo? Yo no tengo la solución aquí escrita, entonces, si no hay oposición, la damos por válida. ¿Qué dicen los demás? Pues a mí me parece que está bien por mi parte. Pues, ¿le parece pues porque coincidió con la suya o no, Juan Pablo? Pues sí, profe. Ah, bueno, entonces sí. Bien. Listo, muy bien. Entonces, lo que yo les decía, este es un problema tipo. Entonces, ante un problema de optimización, digamos que lo que uno primero mira o intenta hacer es si se puede caracterizar con alguno de los problemas tipo para los cuales ya sabemos cuál es la estructura de solución dinámica para resolverlo de esa manera. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Vamos nuevamente entonces al problema de la mochila. La lógica es exactamente la misma. De hecho, la definición es la misma que tenemos allá en la programación dinámica. ¿Cierto? En la programación voraz, perdón. N objetos, una mochila con una capacidad o con un peso M. Cada objeto tiene asociado un peso y un beneficio. Y el problema consiste en determinar cuáles objetos deben ir en la mochila de tal forma que se maximice el beneficio y que la suma de los pesos no excedan la capacidad de la mochila. ¿De acuerdo? Entonces, miremos lo siguiente, muchachos. Recuerden que
al comienzo del tema hoy, cuando estábamos hablando de las características de la programación dinámica, les decía que la programación dinámica estaba basada en el principio de optimización o el principio del óptimo de Bellman, ¿cierto? Que decía que cualquier solución óptima global o cualquier sucesión óptima global se formaba a partir de las soluciones óptimas de las subsucesiones o de los subproblemas. ¿Ok? Una solución óptima global se forma a partir de las soluciones óptimas de los subproblemas. Eso lo vamos a ver más en detalle en el caso del problema de la mochila, con lo siguiente. Entonces, la estrategia dinámica para resolver el problema de la mochila consiste en determinar o encontrar una sucesión óptima y sub 1, y sub 2, y sub n, donde cada y sub i será un 1 o un 0, dependiendo si el objeto iésimo se incluye o no se incluye en la mochila. Pero esa solución o esa secuencia debe ser óptima, es decir, debe garantizarme tener maximizado los beneficios que yo puedo obtener. Decimos entonces, repito, que y sub 1, y sub 2, y sub n es una secuencia óptima para x sub 1, x sub 2, x sub n, donde cada x sub i es un objeto, ¿cierto? Entonces tengo n posibles objetos y para cada uno de esos objetos yo voy a generar una secuencia óptima de unos y ceros, donde un 1 sabemos indica que el objeto de esa posición está en la mochila, un 0 indica que el objeto de esa posición no está en la mochila. Entonces, ¿cómo caracterizar la estructura óptima para resolver en programación dinámica el problema de la mochila? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nuevamente, de atrás hacia adelante, ¿cierto? Entonces, este y sub n indica si el enésimo objeto está o no está en la mochila. ¿Qué pasa si ese y sub n es un 0? Es decir, ¿qué pasa si al final de esa sucesión hay un 0? Pues lo primero, digamos, lo obvio, quiere decir que el enésimo objeto o el último objeto no está en la mochila, ¿cierto? Pero lo otro es justo lo que dice aquí. Si y sub n es igual a 0, no solamente indica que el enésimo objeto no está en la mochila, sino que la sucesión y sub 1, y sub 2 hasta y sub n menos 1 es una secuencia óptima para la mochila 1, n menos 1, m. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, pilas aquí, muchachos, que aquí está la clave de todo. Quiere decir que si en la sucesión óptima o en la secuencia óptima y sub 1, y sub 2, y sub n, bueno, y sub 3, y sub n menos 1, y sub n. Entonces, si esto es una secuencia óptima, ¿cierto? Pero si además tenemos que el último objeto no está en la mochila, es decir, 0, es una solución óptima, quiere decir que entonces estos n-1 objetos de acá son la solución óptima para el problema de la mochila, ¿cierto? Que tiene n-1 objetos, digamos, donde se consideran n-1 objetos porque ya sabemos que el enésimo objeto no está en la mochila. Para una mochila con capacidad m, es decir, si el último objeto no está en la solución óptima, quiere decir que tengo n-1 objetos para meter en la mochila, ¿vale? Y la mochila tiene su capacidad completa porque el último objeto no está en la mochila, ¿ok? ¿Qué otra cosa puede suceder con el último objeto? Puede ser que el último objeto sí esté en la mochila, es decir, si el último elemento de la sucesión es un 1, si y sub n es igual a 1, entonces los n-1 objetos anteriores serán una solución óptima, ¿cierto? Para el problema de la mochila con n-1 objetos, ¿cierto? Pero
ya no tengo una mochila de capacidad M porque ya estoy asumiendo que el último objeto sí está en la mochila. Entonces, ¿qué capacidad me queda en la mochila si el último objeto ya es parte de la solución? Me queda encontrar una solución óptima para la mochila que tiene una capacidad M disminuida en el peso de ese objeto que ya metí en la mochila. ¿Vale? No sé si está claro o todavía no está tan claro. Profe, la verdad no está tan claro. ¿La verdad que, perdón? La verdad no está tan claro. Mejor dice con un dibujito, mejor nos explica mejor. Bueno, voy a tratar de hacer un dibujo, pues. Profe, ese lápiz no le ha fallado. No, ¿por qué? ¿Qué marca es, profe? Esto es Xpen, XP Pen. Ah, porque a la mayoría de los profes les falla. Ve, pero no. A mí, por ejemplo, pero no es que me falle el lápiz, sino que se me desconfigura como la tableta, es cuando la he desconectado del computador y luego como que vuelvo y la conecto después. Entonces me toca reiniciar el computador con la tableta conectada. Así es que me ha fallado a veces, sobre todo en bases de datos, creo que me ha pasado, pero el resto no. ¿Puedes calibrarla o qué, profe? Sí, pero ella ya está configurada. Ya cuando reinicio el computador, como que toma la configuración con la que yo la instalé. Y entonces ya que eso fue lo que me tocó hacer hoy, por ejemplo, en bases de datos. Yo la había desconectado desde la semana pasada y yo como normalmente nunca apago el computador. Entonces hoy volví, la conecté y no estaba como desconfigurado y me tocó reiniciar el equipo con ella conectada para poder que cogiera. Profe, pero ¿cómo así que no lo apaga? O sea, ¿lo deja hibernando o literalmente no lo apaga? No, la dejo hibernando. Bien. Un dibujo. Venga, yo me pienso cómo les hago un dibujo para explicar esto. Bueno, voy a tratar de hacerlo. Es que no se me ocurre una manera distinta de cómo está escrito allá, pero voy a tratar de hacerlo. Digamos, yo tengo una mochila de capacidad M, ¿cierto? Tengo un conjunto de objetos que los llamo X sub 1, X sub 2, X sub n menos 1, X sub n. Tengo n objetos que podrían ir o no ir en la mochila, ¿cierto? Cada objeto tiene unos pesos, ¿cierto? Y esos pesos, pues los voy a representar como W sub 1 es el peso del objeto 1, W sub 2 es el peso del objeto 2, W sub n menos 1 es el peso del objeto n menos 1 y W sub n es el peso del objeto n, ¿cierto? Una solución óptima entonces, venga, yo mejor la hago por acá. Una solución óptima pues tendrá unos o ceros dependiendo de si el objeto de esa posición está o no está en la mochila. Es decir, una solución en general, una solución pues tiene unos y ceros, ¿cierto? Entonces aquí habrá un 1 si el objeto X1 está en la mochila y habrá un 0 si el objeto X1 no está en la mochila. Y lo mismo para las demás posiciones. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? ¿Sí o no?
Sí, profe, ahora sí. La salida va a ser igual al tamaño de los objetos, por así decirlo. Sí, la salida es igual a la cantidad de objetos, porque para cada objeto se representa con un 1 o con un 0, dependiendo si ese objeto está o no está en la solución óptima. ¿Vale? Entonces, la solución óptima para la mochila de tamaño, voy a escribirlo como está aquí para, ok, n-1, 1, digamos, desde el objeto 1 hasta el objeto n para una mochila de capacidad m. Es decir, esto representa una solución óptima para una mochila que tiene objetos desde 1 hasta n, ¿cierto? En una mochila con capacidad m, ¿vale? Como esa solución tiene unos o ceros, entonces me voy a ir de atrás hacia adelante, es decir, desde la última posición. Digamos que tengo dos alternativas. Como ahí hay unos o ceros, las alternativas que yo tengo es que el último objeto no esté en la mochila o que el último objeto sí esté en la mochila. Es decir, las dos alternativas son que el último objeto no esté en la solución o que el último objeto sí esté en la solución, ¿cierto? No tengo otra posibilidad con respecto al último objeto. O no está o sí está en la solución. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a mirar la parte de arriba. Lo que estamos diciendo es que si esta es una solución óptima global, pues la solución óptima global, de acuerdo al principio de Bellman, se forma a partir de las soluciones óptimas de los subproblemas, de los problemas más pequeños. Entonces, bueno, si esta es la mochila 1N, aquí yo tengo una mochila desde el objeto 1, ya no hasta el objeto N, sino porque el objeto N ya está resuelto, sino hasta el objeto ¿qué? ¿Cuál es este objeto? ¿Hasta dónde llegaría? N-1. N-1. N-1, ¿cierto? Ahora bien, si el último objeto no está en la mochila, pues la solución óptima calculada con base en los objetos restantes, en los n-1 objetos restantes, ¿cierto? Es una solución óptima calculada para n-1 objetos y una mochila ¿de qué capacidad? M. ¿De capacidad n? De capacidad m, ¿no? M es la capacidad. Es decir, si el último objeto no está en la mochila, si el último objeto no está en la solución, entonces tengo la capacidad completa de la mochila, ¿cierto? Tengo la capacidad completa de la mochila para tratar de meter los n-1 objetos restantes, ¿sí o no? No he ocupado nada de la capacidad de la mochila. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. La otra posibilidad, entonces no vuelve y juega aquí, de aquí hasta aquí, es una mochila de capacidad, perdón, para desde 1 hasta n-1 objetos, ¿cierto? Pero aquí la otra posibilidad es que el último objeto sí esté en la solución. Entonces, si el último objeto sí está en la solución, tengo el problema, digamos, reduzco el problema a resolver el problema de la mochila con n-1 objetos y en una mochila de capacidad. Entonces, aquí en esta otra alternativa, la capacidad de la mochila sí se afectó porque ya dije que el último objeto estaba en la mochila. Entonces, ¿qué capacidad me queda en la mochila para tratar de meter estos n-1 objetos? ¿Sería M-1, profe? No tanto -1, sí es m menos algo, pero no -1. M menos Sería el M menos el peso de ese último. menos el peso de ese último, que es este W sub n, ¿cierto? Entonces, yo tengo dos alternativas, ¿cierto? Una alternativa es que el último objeto no esté en la mochila y entonces resuelvo el problema de la mochila con n-1 objetos y la mochila de capacidad completa.
O la otra alternativa es que el último elemento sí esté en la mochila y entonces me queda el problema de tratar de meter los n-1 objetos restantes en una mochila que ya no tiene su capacidad completa, sino que tiene su capacidad reducida en el peso del objeto que ya decidí en la mochila. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Mejor? Sí, profe. Muy bien. Entonces yo tengo dos alternativas, ¿cierto? No puedo tener las dos. Entonces, una de estas dos es la solución óptima, ¿cierto? ¿Cuál de esas dos debo escoger? Entonces vamos a decir que entre esas dos opciones se escoge cuál debemos escoger. ¿Qué escogemos entre no meter o sí meter el último objeto en la mochila? Recuerden qué es lo que queremos optimizar. Sería la capacidad máxima, ¿cierto? No la capacidad, porque la capacidad es la de la mochila. ¿Qué es lo que queremos optimizar? Ah, bueno, pero si hay que hallar un máximo. Sí, es un máximo, pero ¿es el máximo de qué? ¿De M? No. No, De los beneficios. De los beneficios, muy bien. Se escoge la que ofrezca mejor beneficio. Que eso también ya está formalizado. Ahorita vamos cómo se formaliza. Claro, si yo tengo dos alternativas, en la solución óptima puede tener esta forma o puede tener esta forma. Que el último objeto no esté en la mochila o que el último objeto sí esté en la mochila. ¿Cuál escojo? Pues la que me deje el mejor beneficio de esos dos. Y eso recursivamente se devuelve calculando lo mismo. Entonces, aquí, digamos que lo que estábamos diciendo era justamente eso. La solución óptima tiene dos posibilidades, que el último elemento no esté en la mochila o que sí esté en la mochila, que es lo que yo escribí acá. Si el último elemento no está en la mochila, pues el problema se reduce a tratar de meter los n-1 objetos restantes en la mochila que tiene su capacidad completa. La otra posibilidad es que el último elemento sí esté en la mochila y el problema se reduce a tratar de meter los n-1 objetos restantes en una mochila cuya capacidad está disminuida en el peso de ese objeto que ya dijimos que sí está en la mochila. Como tengo dos alternativas, hay que tomar una decisión. ¿Cuál decisión escojo? Pues escojo la que entre esas dos opciones me dé el mejor beneficio. Eso es lo que dice esta diapositiva. Entonces, en la ecuación hacia atrás, vamos a suponer que B sub J de M es el beneficio acumulado para la solución óptima del problema de la mochila 1JM, ¿cierto? Es decir, que así como lo que acabamos de decir acá, informalmente, entre esta y esta, yo escojo la que mejor beneficio ofrece. Eso formalizado aquí dice, bueno, pues la solución óptima para el problema de la mochila debe ser aquella que entre las dos alternativas de solución tenga el mejor beneficio. ¿Ok? Dice, encuentra el máximo entre el beneficio que da no haber incluido el último objeto en la mochila, ¿cierto? Digamos que esto es beneficio sin incluir el último objeto en la mochila. Entonces, si yo no meto el último objeto en la mochila, el beneficio es el beneficio que me dé de tratar de meter los n-1 objetos en la mochila con el tamaño completo, ¿cierto? Pero si resolví meter el último objeto en la mochila, pues el beneficio que voy a obtener es el beneficio de resolver el problema para los n-1 objetos restantes en una mochila cuya capacidad está disminuida con el peso del objeto que metí, pero ese beneficio le sumo el objeto de ese último objeto que fue el que metí.
Entonces, entre esas dos posibilidades, que son las de acá, esto me da un beneficio, B sub j menos 1, ¿cierto? Y esto me da un beneficio B sub j menos 1 más B sub n, llamémoslo, más el beneficio del último objeto. Entonces, entre estos dos beneficios, yo escojo el más grande, ¿cierto? El mayor es el que tengo que escoger. Eso es lo que se llama la ecuación hacia atrás. Ahora bien, ¿cómo lo resolvemos realmente en términos prácticos? Es decir, ¿cómo materializamos eso? Bueno, supongamos que tengo una mochila de tamaño, tengo 6 objetos para meter en la mochila. Los pesos de esos objetos son 1, 2, 4, 5, 7 y 8, ¿vale? Y los beneficios de esos pesos respectivamente son 2, 5, 6, 10, 13 y 16. Y tengo una mochila de capacidad 8, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos que en programación dinámica hay que hacer almacenamiento y hay que crear unas tablas. Entonces para resolverlo vamos a crear una tabla, ¿cierto? Donde voy a colocar los objetos en orden ascendente de sus pesos. Aquí lo voy a escribir ordenados, orden ascendente de sus pesos. ¿Cierto? Entonces, bueno, miremos acá. Dice, los objetos siempre es 1, 2, 4, 5, 7 y 8. Yo los voy a llamar los objetos A, B, C, D, E y F, ¿cierto? 1, 2, 4, 5, 7 y 8. Esos son los objetos A, B, C, D, E y F. Ok, y coloco el beneficio. Cada objeto es una etapa en el algoritmo, ¿no? Es decir, voy a evaluar qué va a pasar con cada objeto en la mochila. Y las columnas... Señor. ¿Es necesario poner el estado final? Pues, digamos, la etapa 0 no tiene ningún objeto, ningún peso, ningún beneficio, pero ¿es necesario ponerlo? Es necesario, ya vamos a ver por qué, para poder hacer unas operaciones. Listo, profe. Ok, entonces, el peso de la mochila, o la capacidad mejor de la mochila, se va a dividir en unidades. Teníamos una mochila de capacidad 8, entonces creamos una columna 0. Necesitamos una fila 0 y una columna 0, ¿cierto? Entonces, descompongo o creo tantas columnas como unidades hasta completar la capacidad de la mochila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es la capacidad máxima de la mochila. ¿Bien? Listo. Entonces, la fila inicial y la columna inicial se llenan con ceros. Esto es sobre todo porque cuando esto se implementa para poder hacer las operaciones con las posiciones del arreglo, pues es necesario acudir a revisar una fila anterior o una columna anterior. Por eso es necesario poner esos ceros. Entonces, vamos a avanzar por etapas, es decir, vamos a avanzar desde el objeto que tiene el menor peso. Y para cada columna voy a asumir que esa es la capacidad que tengo disponible en la mochila. Y voy a tratar de meter en esa mochila, pues lo que mejor me resulte. Me explico. Entonces, empiezo analizando la primera fila, el primer objeto. Entonces, tengo un objeto con peso 1 y un beneficio 2. Bueno, en una mochila que tenga capacidad 1, ¿me cabe el objeto A? Sí, ¿cierto? Entonces, cabe el objeto A con un beneficio de 2, ¿cierto? Y como no tengo más objetos, porque yo voy a considerar los objetos que hay de ahí hacia atrás, o de ahí hacia arriba no he considerado más objetos, pues en una mochila de una capacidad más grande cabe el objeto A, es decir, aquí cabe el objeto A con un beneficio de 2, cabe el objeto A con un beneficio de 2, cabe el objeto A con un beneficio de 2, cabe el objeto A con un beneficio de 2, cabe el objeto A con un beneficio de 2, cabe el objeto A con un beneficio de 2 y cabe el objeto A en un beneficio de 2. ¿Sí o no? Avanzo a la siguiente etapa. Ahora, señor. Esa tablita solamente se podría hacer en el caso de que estuvieran dando datos concretos como
números, pero en el caso de ser una variable como n o x así, ¿ya no valdría la tabla? Siempre hay que construir la tabla, es necesario porque en programación dinámica siempre hay que, siempre recuerden que la solución tiene asociado un valor y las tablas me permiten hacer el cálculo de la optimización de ese valor de la solución. Entonces, si te referís, por ejemplo, a una implementación, pues tienes que hacer una lectura de datos porque el algoritmo tiene que funcionar para un caso particular. Listo, ¿Vale? profe. Ok. Entonces, cuando avanzo a la etapa 2, la etapa 2 considera como objetos disponibles todo lo que hay de ahí hacia atrás, desde ahí hacia arriba, ¿cierto? Entonces, bueno, tengo una mochila con capacidad de 1. ¿Puedo meter el objeto 2? Digamos, entre los objetos que he analizado, el de mejor capacidad, el de mejor beneficio es el objeto B, ¿cierto? Pero el objeto B cabe en una capacidad de 1, no, porque él tiene un peso de 2. Entonces, la mejor opción es la que tengo de la etapa anterior. La mejor opción es la que tengo de arriba, que es, pues si solo me queda una unidad de espacio en la mochila, pues ahí no me cabe sino el objeto A, que me da un beneficio de 2, ¿cierto? Listo. Miremos, avanzamos. Ahora, si tengo una capacidad de 2 en la mochila, en esa mochila puedo meter el objeto A o el objeto B, ¿cierto? De los dos, el que me da mejor beneficio es el objeto B, que me da un beneficio de 5. Entonces, pongo el objeto B, que me da un beneficio de 5, ¿cierto? Y ya queda llena la mochila. Ya no me queda más espacio, entonces no puedo meter el objeto A. Avanzo. En una mochila de capacidad 3, me cabe el objeto 2 y me cabe el objeto B, perdón, y me cabe el objeto A, ¿cierto? Porque la suma de sus pesos coinciden exactamente con la capacidad que tengo en la mochila. Es decir, aquí yo puedo meter el objeto A y puedo meter el objeto B y la suma de los beneficios es 5 y 2, 7. 5 y 2, 7. ¿Vale? Y de ahí en adelante, pues si tengo más capacidad en la mochila, dado que no tengo más objetos para meter, pues la solución es la misma anterior. Puedo poner el objeto A y el objeto B con un beneficio de 7, el objeto A y el objeto B con un beneficio de 7, el objeto A y el objeto B con un beneficio de 7, A y B con un beneficio de 7, A y B con un beneficio de 7. Avanzo a una nueva etapa. Ahora tengo 3 objetos para meter en la mochila. En una mochila de capacidad 1, pues no me cabe ni el objeto C ni el objeto B, es decir que la mejor solución es la anterior. Dejar el objeto A con un beneficio de 2. En una mochila de capacidad 2 no me cabe el objeto C, entonces la mejor solución es la solución anterior, ¿cierto? Entonces pongo el objeto B con un beneficio de 5. En una mochila de capacidad 3 tampoco me cabe el objeto C, porque el objeto C pesa 4. Entonces la mejor opción es la solución anterior. Poner el objeto A y el objeto B, y eso me da un beneficio de 7. En una mochila de capacidad 4 sí me cabe el objeto C, ¿cierto? El objeto C me da un beneficio de 6, pero la solución anterior me daba un beneficio de 7. Es decir, aquí a pesar de que yo puedo poner el objeto C, no mejora el beneficio que traía de la etapa anterior, ¿de acuerdo? Es decir, yo meto C, gano 6, pero es que en la etapa anterior yo podía meter A y B ganando 7, ganando más. Entonces, a pesar de que aquí cabe C, pues la mejor opción es mantener A y B con un beneficio de 7. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Muy bien, avanzo. Ahora tengo una mochila de capacidad 5. Ahí me cabe el objeto C con un peso de 4, ¿cierto? Que me daría un beneficio de 6. Y podría meter el objeto A, ¿cierto? Que tiene un peso de 1 con un beneficio de 2, es decir, 6 y 2, 8. Miren que si yo
decidiera meter el objeto C aquí, ¿cierto? Como ese tiene un peso de 4, pues a este 5 le resto el 4 que pesa el objeto C, me queda 1, entonces me devuelvo cuál es la solución para una mochila de capacidad 1. Entonces quiere decir, y eso daría 6 y 2, 8, y 8 mejora la solución anterior era 7. ¿Se fijan? Profe, Señor. una pregunta, pero se supone que el beneficio, ¿cómo le explico? O sea, es que no entiendo Tengo por que qué no maximizar el toma- beneficio. O sea, ahí utiliza la A y la C y listo, y se suma el beneficio y es 8. Y ahí para allá se sigue utilizando el 8, ¿cierto? Sí. Pero en el tema del A y el B es el 7 y el 7 se sigue utilizando y ahí para allá. Entiendo. En una etapa anterior. En el máximo. Es decir, miren que la operación es la siguiente. Yo puedo meter aquí el objeto C. El objeto C cabe aquí. Entonces, digamos, si yo meto el objeto C, eso me da un beneficio de 6, ¿cierto? Pero como el objeto C pesa 4, a este 5 que es la capacidad le resto 4, me queda una unidad, digamos, de espacio en la mochila. Entonces me devuelvo en la misma fila hasta la columna 1 para saber qué más puedo meter ahí. Entonces con C puedo meter A, ¿cierto? Y le sumo a este beneficio el 2, que es el beneficio de meter a A, ¿cierto? Eso me da 6 y 2, me da 8. Para determinar si lo dejo ahí o no, miro cuál era la mejor solución en la etapa anterior. Entonces miro la columna, la celda de arriba. La celda de arriba tiene 7, ¿cierto? Entonces 7 no es mejor que 8, por lo tanto mi mejor solución en esta etapa es meter los objetos A y C que me dan un beneficio de 8. De ahí en adelante ya no tengo más, mentira, sí puedo considerar más, ¿no? Es decir, miremos qué pasa de aquí. ¿Por qué de aquí en adelante sí puedo seguir considerando? Porque metí A y C, tengo que mirar si en alguno de estos espacios puedo meter a B. Todavía tengo un objeto que no he metido. En el anterior, yo dije de ahí en adelante es lo mismo porque ya metí los dos únicos objetos que tenía. Aquí ya metí A y C, pero tengo que mirar si B me cabe en alguna otra parte. ¿Vale? Bueno, en que sigue el B y C. Entonces, para allá vamos, es lo que vamos a analizar. Entonces, si tengo una mochila de capacidad 6, ¿cierto? Y meto C, pues a 6 le quito el 4, que es el peso de C, me quedan 2, me voy a la columna 2 y se puedo meter B, ¿cierto? Y los beneficios ganados serían 6 y 5, 11. 11 mejora lo de la etapa anterior. Sí, 11 mejora 7 con creces. Entonces, aquí la solución sería B y C con un beneficio de 11. ¿De acuerdo? Avanzo a la columna 7. Ahora tengo una mochila de capacidad 7. Entonces, vuelve y juega. C tiene un peso de 4. Entonces, si a 7 le resto los 4 de C, me quedan 3. En 3 puedo meter A y B. Con un beneficio de 7 más 6, que es el beneficio de C, da un total de 13. Y he puesto todos los objetos. Es decir, si tengo una capacidad de 7, puedo poner A, B y C, y eso me da un beneficio de 13. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta, ¿por qué no podría meter E que le da el mismo beneficio? ¿Por qué no puedo meter qué, perdón? Solamente E que le da el mismo beneficio. Porque no lo he considerado, todavía no he llegado a esa etapa. Recuerde que yo estoy considerando desde donde voy hacia atrás. Yo todavía no tengo ni D, ni E, ni F en mi espectro. Ah, ok, como en sistemas operativos, que era el proceso que va conociendo, se va añadiendo a él. Ajá, exactamente. Es decir, lo único que yo conozco hasta aquí es lo que he avanzado hasta donde voy. Solo conozco A, B y C. Lo demás es ciego para mí. ¿Ok? Como aquí ya metí los objetos A, B y C,
Entonces, ya no tengo más objetos que meter, pues aquí, a pesar de que tengo más capacidad, pues la solución es la misma que traigo, ABC con un beneficio de 13. ¿De acuerdo? Porque ya no tengo más objetos que meter. Avanzo. Ahora tengo en el retrovisor D. Entonces vuelve y juega. En una mochila de capacidad 1, D no cabe ni en 1, ni en 2, ni en 3, ni en 4, porque el peso es 5. Entonces, como no cabe en estos, la mejor solución es la solución de la etapa anterior. Esto es meter aquí A con un beneficio de 2, aquí B con un beneficio de 5, aquí AB con un beneficio de 7 y aquí AB con un beneficio de 7. Ahora aquí, una mochila de capacidad 5, me cabe D, ¿cierto? Da 10 el beneficio. Si meto D, el beneficio es 10. ¿De acuerdo? D pesa 5. 5 menos 5, 0. Entonces ya no tengo más que meter. ¿10 mejora el beneficio que tengo de la etapa anterior? Sí, 10 mejora 8. Entonces, esa es la mejor solución ahí. Avanzo. En una mochila de capacidad 6 puedo meter D con un beneficio de 10, ¿cierto? Pero como D ocupa 5, 5 menos 6, 1. Puedo meter además A con un beneficio de 2. Más 10, que es el beneficio de D, es 12. Y no me queda espacio para meter nada más. Entonces meto A y D y el beneficio será 12, que mejora el beneficio de la etapa anterior, que era 11. ¿De acuerdo? Avanzo en una mochila de capacidad 7. Si meto D, el beneficio sería 10. 7 menos 5, que es el peso de D, es 2. Me voy a la columna 2. La columna 2 dice que puedo meter también B con un beneficio de 5, ¿cierto? 5 y 10, 15. 15 mejora el beneficio de la etapa anterior, entonces lo puedo meter. Meto B y D y el beneficio calculado hasta ahí es 15. ¿Vale? Avanzo a la siguiente etapa. Entonces, todavía tengo opciones para meter. Entonces, si tengo una mochila de capacidad 8 y meto D, D me da un beneficio de 10, ¿cierto? 8 menos 5 es 3. Podría meter A y B, ¿cierto? Con un beneficio de 7. Más 10, 17. Y 17 mejora 13. Entonces, lo incluyo A, B, D. Yo lo escribo mejor aquí. A, B, D, y eso me da un beneficio total de 17. Avanzo a la siguiente etapa. E. Entonces, E tiene un peso de 7, por lo tanto, en las columnas de 1 hasta 6 no la puedo meter, entonces la mejor solución es la de la etapa anterior. A con 2, B con 5, A, B, 7, A, B, 7, D, 10. Y esto pesa 7, entonces aquí tampoco la puedo meter. A, D, 12. Aquí puedo meter a E, ¿cierto? No me queda espacio en la mochila y el beneficio que gano es 13. 13 mejora el beneficio de la etapa anterior. 13 mejora 15. 13 no. Entonces no meto D, me quedo con B y D, que me da un mejor beneficio. B y D me dan un beneficio de 15. Avanzo acá. Si meto E, tengo un beneficio de 13 y me queda una unidad para meter A con un beneficio de 2. Serían 13 y 2, 15. 15 mejora el beneficio de la etapa anterior. No. No, entonces me quedo con la solución de la etapa anterior. A, B, D, con un beneficio de 17. Avanzo a la última etapa. La última etapa dice que tengo un objeto F con un peso de 8. Es decir, que las columnas de la 1 a la 7 no se modifican porque ahí no cabe F. Entonces me quedo con la solución de la etapa anterior. A, 2, B, 5, AB, 7, AB, 7,
D 10, A D 12, B D 15. Y entonces miro, aquí yo puedo meter F, que ocupa exactamente los 8 que tengo disponibles, y eso me da un beneficio de 16. 16 mejora el beneficio de la etapa anterior. 16 mejora 17. No. No, entonces no meto F, no vale la pena, me quedo con A, B, D con un beneficio de 17. Y esa última celda es la solución óptima. Es decir, Una pregunta. un segundo. La solución óptima es incluir en la mochila los objetos A, B, D con un beneficio total de 17. Es decir, que la solución óptima es A está en la mochila, B está en la mochila, C no está, D está, E no y F tampoco. Sí, dígame, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué hubiera pasado si, digamos, en F también estuviera 17? O sea, si tuviera el mismo beneficio, que Sí. fueran iguales. Si hay empate, se puede escoger cualquiera de los dos, no importa. Cualquiera de los dos es válido. Porque no hay una mejor alternativa. Es como en el caso del grafo multietapa. Pues ahorita generamos todos los posibles caminos, pero realmente yo me hubiera podido quedar con uno y al final cualquiera de esos pues era el mismo costo. Ve, profe, una pregunta. Señor. Entonces, como dice el compañero, si en F hubiera estado 17, entonces cambia la solución del problema, o sea, cambia la solución óptima, ¿cierto? No, no cambia. O sea, la solución óptima es lo que yo pretendo optimizar es el beneficio. Si tengo dos alternativas en las que el beneficio es el mismo, pues yo escojo cualquiera de las dos porque el beneficio es el mismo, es el mayor posible. Sí, pero por ejemplo, si donde hubiera estado 17F, a eso es a lo que me refiero yo. Pues cambian los objetos que van a estar en la mochila, pero a mí no me importa tanto los objetos. El problema es encontrar el mejor beneficio posible. No importa si yo llevo el objeto A o llevo el objeto B, si con cualquiera de los dos el beneficio es el mismo, cualquiera de los dos me sirve, porque a mí me interesa es qué voy a ganar, no tanto qué objeto voy a llevar. Ah, listo, profe. ¿Vale? Ahí es donde está la clave, en que lo que a mí me interesa es optimizar el beneficio independientemente de qué objetos llevo o de si me sobra o no me sobra espacio en la mochila. ¿Ok? Señor. Muy bien. Bueno, pues aquí en la siguiente diapositiva está, digamos, el cuadrito lleno de forma más nítida para que ustedes lo vean. Vamos a dejar ahí y dentro de 8 días entonces retomamos el problema de la mochila con un ejercicio, vemos un par de problemas más, resolvemos unos ejercicios para completar el tema de la programación dinámica. ¿Les parece? Profe, pues las diapositivas colgadas para ir haciéndole a la dinámica del proyecto. Sí, mañana en la mañana se las cuelgo junto con los videos. Listo, profe. Muy bien, ejercicios de esos temas, Juan Pablo, hay todos los que quieran en internet. Usted escribe programación dinámica, Google y le sale cualquier cantidad, no os preocupéis. Listo, muchachos, entonces, bueno, los dejo para que descansen y nos estamos comunicando, ¿de acuerdo?